Embajadores del Reino, un programa diferente. Hola querida audiencia que ya se conecta a la programación de Embajadores del Reino, un programa diferente. Es un gusto saludarle, mi nombre es Marcos Hurtado y esta tarde los acompaño para desarrollar este maravilloso tema que hemos traído para cada uno de ustedes. Pastor Alejandro. Un gusto tenerte aquí, Marco, y un gusto también saludar a toda esa audiencia que ya nos está sintonizando aquí en Embajadores del Reino. Como decía Marco, un programa diferente, un tema y una invitada muy importante el día de hoy, Marquito. Así es, recordándoles el número de celular para que ustedes puedan hacer sus llamadas, dejar su mensaje. Si tienen alguna duda o alguna pregunta durante el programa, es 0962-72-67-47. Repito el número, 0962-72-67-49. Aún pueden seguirnos a través de las redes sociales como Cristo TV Oficial para que sus preguntas y todo aquello que se va desarrollando usted pueda conocer. Así que no se desconecte de este programa y compártalo porque todo lo que hemos traído está para bendecir sus vidas. Y aún también el closet de Luis y Xiomi, ubicado en avenida de 9 de octubre en Lorenzo de Garacoa y Rumichaca. Pasa. Un tema de mucha bendición, les decía, sin duda alguna va a crear expectativa. Ya se ha analizado muchas veces, ¿verdad?, este tema, pero es importante que nosotros tengamos un conocimiento amplio, detallado y definido, que es lo que vamos a ver con una invitada también de lujo. Para ello, les voy a indicar luego de esta pausa comercial. No te desconectes aquí en Embajadores del Reino. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiomi. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garacoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Este tema impresionante que a nosotros nos aviva el corazón, nos deja sembrado esa fuerza y esa esperanza que necesitamos para seguir. El tema de hoy es el poder de la fe y tenemos una grandiosa invitada que nos acompaña, pero para ello está el director del programa, el pastor Alejandro. Gracias, Marquito, y gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Como decía aquí mi compañero, es un tema de mucha importancia, como es el poder de la fe. Muy importante nosotros saber como siervos del Señor, como ministros, como discípulos, ¿verdad?, conocer cuál es el verdadero poder de la fe, Marco, porque muchas veces hay hermanos que no conocen ni el poder de la fe
ni qué es la fe. Simplemente dicen o narran lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Pero no entienden qué quiere decir este significado. Para desarrollar este tema, hemos invitado aquí a una sierva del Señor con 11 años de trayectoria. Su nombre, María Fernanda Ramos. Adelante, sierva, para el saludo. Buenas tardes, muy gozosa de estar aquí en el programa Embajadores del Reino, acompañándonos aquí a Marcos, el pastor Alejandro y toda la audiencia que nos está viendo. Soy la profetisa María Fernanda de Ramos del Ministerio Apostólico y Profético Águilas Doradas. Estoy gozosa de estar aquí, pues para hablar de ese tema poderoso, el poder de la fe. Vamos a ser muy enseñados en este tema por el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y entre nosotros. Un gusto tenerla con nosotros, sierva, y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y vamos rápidamente al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Repito, el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, y para ello nos va a ayudar aquí con la lectura nuestro querido hermano Marco. El versículo de la tarde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Gloria a Dios, qué versículo y qué maravilla, qué poder tiene este versículo, pero ya lo vamos a desmenuzar bajo la guía y supervisión, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios. Y aquí tenemos nuestra sierva invitada. Creo que es importante, sierva María Fernanda, que hagamos primero un preámbulo, una introducción sobre qué es la fe, para que todos los hermanos que nos están escuchando y sintonizando tengan un concepto más amplio del tema. Bien, la fe, como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. La fe es la sustancia con la que Dios trabaja para atraer el cielo a la tierra, para atraer los milagros, para atraer, ¿verdad?, todo lo que en el cielo es aquí en la tierra. Y también la necesitamos para todo, hasta para orar y en nuestro caminar en Cristo. En todo momento la fe es muy necesaria, creer que Dios existe y que Él recompensa nuestra búsqueda. También necesitamos la fe para orar. Sin duda alguna es así. Yo les quiero también invitar al libro de los Romanos para un poco ampliar lo que la sierva estaba indicando, ¿no? Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué precioso. Te voy a desmenuzar estos versículos porque de pronto te hayas quedado confundido y no está claro, ¿verdad? Sin duda alguna, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, en otras palabras, que la fe está relacionada con lo que no vemos. Está relacionado con lo invisible. Es algo que aún yo no tengo, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que nuestro Padre Eterno nos la va a dar. Y es más, tengo que vivir como que ya tenga esto. Sierva, es así, ¿verdad? Así es, llamar las cosas que no son como si fuesen. Decir, yo ya estoy sano, yo ya tengo mi milagro, mi hijo ya está caminando en Cristo, mis familiares ya están asistiendo a la iglesia. Esa es la convicción de ver que ya está hecho por la fe. Por ello nosotros ya creemos y vemos, ¿no verdad?, todo lo que aparentemente no está, pero por la fe, por esa sustancia nosotros creemos que ya está hecho aquí en la tierra lo que ya fue determinado en el cielo. En otras palabras, es estar convencidos de algo que aún no ha sucedido en nuestra vida. Eso es fe. Marquito, ¿qué nos podría decir con respecto a este tema tan importante como el poder de la fe? Amén. Yo creo que es algo que al cristiano, que a la gente que cree en la palabra, que el justo vive por la fe. Y es necesario que nosotros creamos de que lo que está pasando, de lo que está sucediendo, ha sido el plan y el diseño de nuestro Señor. Así que sigamos creyendo de que Él ya está haciendo algo impresionante para que nuestra vida pueda trascender la maravilla de sus obras. Y sin duda alguna en este momento Tiempo de Bendición está creando esas expectativas, pero también esa edificación para cada alma que nos está escuchando en esta tarde. Por fe lo creemos. Bendito sea su nombre. Bien, la palabra del Señor nos narra muchos hombres y mujeres de fe, sierva. ¿Será que nosotros ahora, en estos actuales momentos, en pleno siglo XXI, en tiempos peligrosos, como dice la palabra, estamos viviendo en fe? ¿Tenemos nosotros ese conocimiento vasto de que la fe mueve montañas, sierva?
Bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos críticos a nivel mundial, pero creemos nosotros nuestra convicción que está la fe cimentada en Jesucristo, que es la simiente que nosotros tenemos. Yo creo en el poder sobrenatural que se está moviendo en estos últimos tiempos por medio de la fe, porque hemos visto y estamos creyendo, ¿no verdad?, por un avivamiento para esta nación, de que muchas almas, aquellos que no tienen fe, que están sin esperanza en esta nación y en las naciones, van a alcanzar por la fe la salvación en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de vivir momentos críticos, nuestra fe, a lo mejor puede ser que alguien de la audiencia su fe esté flaqueando, pero tenemos la convicción en Cristo Jesús de que hay esperanza para nosotros y para esta nación y las naciones, para el mundo, por medio de Jesucristo. Entonces, nuestra fe es de que esto va a cambiar, de que la situación que estamos viviendo, de las que las personas están sin esperanza, sin fe, caminando, pues puede cambiar, porque hay una promesa en la palabra de Dios de que vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva. Y creemos en fe, porque aunque no lo hayamos visto, está escrito en su palabra y tenemos la convicción de que esa es la verdad y de que así será. Amén, amén, sin duda alguna es así, pero yo quiero hacer un énfasis con respecto al que el tema que estamos viendo es el poder de la fe. Hemos visto en programas anteriores, ya hemos hecho un preámbulo aquí con los hermanos sobre qué es la fe. Ahora vamos a ver qué es el poder de la fe. Precisamente yo les decía que hombres y mujeres que creyeron al Padre Eterno, creyeron en nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros también creemos en el Señor, ¿verdad? Aunque no vemos, aunque no vivimos lo que le hemos pedido al Señor por oración, ¿verdad? Ese clamor que tiene que ser a diario, esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos confiados y viviendo en fe, porque nosotros no vivimos ni vemos por vista, vivimos por fe. Y lo dice la palabra del Señor, mi querida hermana, ¿verdad? Y yo puedo ratificar claramente que los primeros hombres que cayeron, sabemos que nosotros somos una raza caída, ¿verdad? Por que el pecado entró a este mundo, a la humanidad. Vemos cómo por fe tanto Adán como Eva creyeron al Señor, y eso que habían pecado, sierva, ¿verdad? Creyeron al Señor y por fe, aquí viene el poder de la fe, por fe tuvieron a su otro hijo Set. Sí, el poder que hay en la fe para hacer las cosas nuevas también. Como estaba escrito en el versículo principal, que es del tema del poder de la fe, en Hebreos 11, ¿verdad? Decía ahí que es necesario que tengamos fe hasta para orar, está diciendo ahí, porque por la fe, aunque no vemos cuando estamos orando, no lo vemos al Señor, pero por la fe creemos que Él está ahí escuchando nuestra oración. Dice que es necesario que creamos que Él existe, aunque no lo podamos ver, y que Él recompensa a todos los que lo buscan. Entonces, hasta para orar se necesita ese poder de la fe, de creer que Dios está escuchando nuestras oraciones. El poder de la fe atrae el cielo a la tierra a través de la oración. El poder de la fe hace que las cosas no visibles sean visibles en esta tierra, y nosotros creemos en ese poder de hacer que el Señor tiene. Porque esa sustancia, yo digo, ¿no?, que la fe es la sustancia con la que Dios trabaja. Si yo tengo fe, creo, y porque creo estoy convencida de que se va a hacer un milagro en mi vida, de que voy a ser sano, de que que mi alma va a ser liberada, de que yo voy a seguir ese camino por la fe. Es la convicción de eso, y ese poder que hay en que usted crea lo que el Señor ha dicho de usted en la palabra, y ha sido desatada sobre nuestras vidas como hijos de Dios. Ese poder va a traer cosas sobrenaturales a su vida, a su familia, a los ambientes en que usted se esté moviendo. Es el poder de la fe para alcanzar almas, para que haya un avivamiento, una multiplicación. Es por la fe. Ese poder que es la sustancia con la que Dios trabaja para atraer las cosas del cielo a nosotros. Amén. De hecho, algo impresionante que usted puede mencionar es la sustancia. Es eso que nos mantiene vivos, eso que nos inspira a seguir y avanzando. Yo sé que a veces mientras nosotros caminamos y avanzamos durante la vida, hay cosas que intentan quebrantar nuestra fe. Nos hacen preguntar,
de verdad hay alguien allá arriba, de verdad hay alguien que me ama. Pero ahí es cuando su amor y su misericordia intervienen y nos hace tener esa fe inquebrantable, esa fe que mueve montaña. Pero dejemos quizás de solo repetir el versículo que la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y vivamos en fe. De hecho, hace un tiempo escuché que alguien dijo que la fe es el verbo. Yo me preguntaba, ¿por qué es el verbo? Porque es la acción de la que nosotros realizamos para creer de las cosas que no están sucediendo. Sabemos y creemos muy dentro de nosotros y en lo espiritual que está pasando, que Dios ya lo está haciendo, y que en la dimensión espiritual se construye aquello que hemos orado con fe, con dedicación, y que sabemos de que Dios lo hará. Yo quiero retomar ese ejemplo que dijiste, Marquito, muy importante, ¿verdad? Que la fe es el verbo, ¿verdad? Si nosotros vamos a cogerlo, Marquito, gramaticalmente hablando, la oración, ¿verdad? Se compone de tres partes principales, que es el sujeto, el verbo y el predicado, ¿verdad? Y como bien decía, el verbo es el que da la acción. El sujeto es nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Que da la orden para que se ejecute a través del verbo, que es la fe, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el predicado, sin duda alguna, es el Espíritu Santo, que nos da esa revelación el día de hoy para que nosotros conozcamos qué es realmente la fe. La fe es el poder, es la base fundamental de todo cristiano, mi querido hermano. Eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. Nosotros no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. No vivimos con Él en aquel tiempo. No caminamos con Él. No hablamos con Él en aquel tiempo. No comimos con Él, ¿verdad? No escuchamos directamente de sus palabras, ¿verdad? Toda esa enseñanza, toda esa doctrina que se encuentra en la Biblia, pero nosotros le creemos a Él. No lo vimos morir, ¿verdad? Tampoco lo vimos resucitar, no lo vimos en aquella cruz colgado, pero nosotros por fe creemos que Él resucitó, y esa precisamente es la base de nuestra fe, mi querida hermana. Amén, así es, que no estuvimos, como usted dijo, cuando el mar rojo se abrió, pero está escrito en su palabra que es la verdad y creemos que así sucedió. Estamos convencidos de que así fue y que en este tiempo también ese poder se está moviendo en nuestros corazones. La fe es el accionar. No voy a decir solamente yo tengo fe y ahí me quedo. Por la fe yo oro, por la fe yo hago, ¿no, verdad? Me muevo y predico el evangelio para que alguien, porque no solamente voy a orar, también tengo que accionar, salir, buscar, predicar a Jesucristo por esa fe. También por esa fe, ¿no, verdad? Declaro, ¿no, verdad? Sobre un familiar, sobre un hijo, ¿verdad? Sobre nuestros empleos, por esa fe, porque tenemos que accionar, porque la fe sin obras es muerta, y el poder de la fe también está en accionar, en llevar a cabo esa convicción, esa certeza que usted tiene, llevarla a la acción, porque el Señor le va a respaldar. Por su fe usted puede alcanzar muchas cosas en el Señor, puede alcanzar los milagros, puede alcanzar cosas del cielo para su vida. Yo creo en el poder de la fe, yo soy un testimonio vivo de la fe también de otros. Amén, amén. Estaba escuchando, sierva, detrás de cámara, cómo ese poder fue precisamente movido en su vida. Yo quisiera que rápidamente nos cuente ese testimonio poderoso de fe que el Señor actuó en su vida, mi querida hermana. Amén, sí. Yo estuve cuando todo el sistema de salud colapsó por la pandemia del COVID-19, no solamente en nuestra nación, sino en muchas naciones. El sistema estaba colapsado, y en ese tiempo, en abril del 2020, a mí me dio neumonía por COVID-19, estando embarazada de 6 meses de mi último niño, Yaret, que es una bendición en nuestras vidas. El Señor se movió por el poder de la fe de otros, porque yo estuve entubada 20 días. Solamente un milagro de Dios podía sacarme de la unidad de cuidados intensivos de aquel hospital. Pero la fe que tuvieron nuestros hermanos de la iglesia en que nosotros estamos pastoreando, la iglesia en general, amigos de otras naciones, la fe de ellos hizo mover un milagro en mi vida y en la vida de mi hijo y de otras mujeres que estuvieron ahí también en la unidad de cuidados intensivos. Entonces también vemos que el poder de la fe también puede ser por
amigos nuestros que están orando en fe por nosotros para que alcancemos un milagro en el Señor. La fe de otros, de mis buenos hermanos, amigos en general que oraron por ese milagro. Y aquí estoy para contar las maravillas del Señor por el poder de la fe que tuvieron mis hermanos en Cristo para mover la mano de Dios y que haga un milagro en mi vida y en la vida de mi niño. Qué poderoso es la fe que nuestro Señor nos da. Por eso se movió en la vida en aquel entonces aquí de nuestra querida invitada, la sierva María Fernanda. Pero es muy importante que también esa fe mueve también la fe de los hermanos, ¿verdad? Porque yo te podría poner un ejemplo, Marquito. Si de pronto alguna persona está enferma y vamos a orar por él, por esa persona, pero si esa persona no cree, no va a pasar nada. Podrán orar por ella 20, 30 pastores, pero si esa persona, la que está enferma, ¿verdad?, no va a creer, no va a pasar nada sin duda alguna, Marquito. Amén. Yo creo que de hecho la fe se trata de eso, de poner tu parte, de hacer lo natural, lo que tú puedes hacer para que Dios pueda hacer lo sobrenatural y lo diseñado que Él ha planeado para cada una de nuestras vidas. Y el versículo mismo lo dice: la fe sin obra es muerta. ¿Qué sucede? Que nosotros creamos, pero no hay un plan de accionar, un plan de hacer algo para que en el cielo pueda producirse el milagro que estamos buscando. Creo que es muy importante también conocer este versículo que mencionaron aquí los siervos, que la fe sin obra es muerta. Es necesario saber que no es porque las obras que yo hago, ¿verdad?, va a venir ese poder de la fe en mi vida. No es así. Dios no se mueve de esa manera. Es precisamente cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas y llega el Espíritu Santo de Dios, inquieta nuestro corazón, nuestro accionar, para que nosotros hagamos la obra del Señor, para que hagamos su voluntad, que la encontramos aquí en la poderosa palabra de Dios. Y por eso es que se han creado estas programaciones como Embajadores del Reino y otros programas más aquí. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que vayamos rápidamente también a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7, un poco para ampliar lo que estamos diciendo. Dice la poderosa palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando verlos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Miren que la fe también, mi querida hermana, consuela. En medio de las aflicciones está la fe allí presente que cada uno de nosotros debemos tener, siervo. Así es, en medio del dolor, de la circunstancia, esa fe nos ayuda a seguir creyendo, a seguir levantándonos, que aunque no podamos ver, podemos por la fe seguir caminando en el Señor y por medio del Espíritu Santo, que es una persona muy importante en nuestras vidas y que habita la tierra. La persona más importante es el Espíritu Santo y por medio de ella podemos continuar. Y como dice que la fe también consuela, nos consuela a nosotros mismos y también consuela a otros por medio de la fe, de levantar a otra persona en la circunstancia que esté. Por la fe nosotros también podemos creer por otros, para que sean levantados por el poder del Espíritu Santo y nos lleve a seguir caminando. Pueden que usted, querida audiencia, esté pasando circunstancias adversas, circunstancias difíciles, y como decía aquí el hermano Marcos, decía, pero y mi fe está decayendo. Pues tenemos al Señor, que le podemos pedir que nos aumente esa fe, que nos dé por ese poder para poder nosotros continuar y avanzar, porque este caminar no es fácil, pero con Cristo podemos continuar y estar firmes hasta el final con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el poder de la fe que nos ayuda, que sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que también, aunque no lo podamos ver, está con nosotros. Y Él también nos ayuda a continuar a través de la fe. Dice que por nuestra fe también otros pueden continuar a través de sus circunstancias. Es que precisamente, sierva, dependiendo de nuestro caminar, ¿verdad?, de cómo se presenta nuestra vida diaria, cómo el mundo de pronto quiere absorbernos por los problemas que tienen, las circunstancias que se presentan incluso adversas a nuestra vida, ¿verdad? Allí vamos a conocer cuál es el grado de fe que nosotros tenemos. Y como siempre se dice, Marquito y sierva, si tú quieres conocer realmente a un cristiano,
mira cuál es su accionar en un problema, en unas circunstancias difíciles. Allí vamos a conocer qué grado de fe tiene ese varón o esa varona que está pasando por esa circunstancia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es indudablemente, Marquito y Sierva, que nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a crecer en la fe? Dice la palabra de Dios que de ir de gloria en gloria, de fe en fe, ¿verdad? Hasta alcanzar es la altura perfecta de ese varón, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, cuando ya nos venga a ver, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos creciendo día a día en fe? Conociendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo lo conocemos? A través de su poderosa palabra. Allí vas a conocer realmente, ¿verdad?, cuál es el poder de fe, porque a través de la palabra de Dios nos estamos acercando a Cristo, nos estamos acercando a Dios y estamos conociendo cuál es su pensamiento, cuál es su voluntad. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, sierva. Así es, porque nosotros necesitamos esa fe para agradar al Señor. Porque a través de la palabra de Dios vemos muchos hombres y mujeres que a través de la fe alcanzaron las promesas del Señor. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, dice, y que tenemos que seguir sus pisadas. Y él fue un hombre de fe, una fe que cambió la historia y hasta nuestros días seguimos hablando de él, de ese poder que él tenía en creer que Dios podía hacerlo todo en su vida. Entonces nosotros también debemos caminar en esa fe, en ese poder como nuestro padre Abraham, como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Es tiempo que nosotros obremos en fe, porque al que cree todo le es posible. La maravilla de las obras del Señor están plasmadas en su Biblia y podemos ver cómo muchos hombres de fe han llevado esos milagros, han llevado esas obras del Señor que nosotros hoy podemos tomar como referencia para creer en lo que el Señor puede hacer y hará en nuestra vida. Así que sigamos creyendo, sigamos confiando en lo que Dios hace, en lo que Dios hará, y pongamos nuestro corazón en creer en sus obras maravillosas que Él ha diseñado. El justo vivirá por fe, dice la palabra de Dios, precisamente aquí en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer justicia aquí en la tierra? Que nuestra fe aumente día a día, no importa, repito, las circunstancias, no importa lo que estés pasando, deja que esa fe siga desarrollándose en tu vida, siga creciendo y verás cómo ese problema, ese inconveniente, esa circunstancia, el Señor la va a ir solucionando poco a poco. Y como he dicho anteriormente, cuando tú ores al Señor, no le pidas que te saque ese problema. No le pidas que borre de tu caminar esa circunstancia difícil, porque ¿sabes por qué? Porque no lo va a hacer. Tú debes orarle al Señor pidiéndole que actúe realmente el Espíritu Santo en tu vida y te dé el discernimiento para superar ese problema, para que esa circunstancia en tu vida ya no te moleste y tú la puedas hacer a un lado y seguir caminando siempre con ojos y caminos de la fe, que es como todo hermano tiene que ir. Marquito, mi querida sierva. Bien, como decía nuestro amado hermano Alejandro, sobre el justo por la fe vivirá. Dice que vivirá, o sea que esto va, todo el caminar de nuestra vida en Cristo tenemos que vivirlo en fe. ¿Y cómo aumenta nuestra fe? La fe aumenta en medio de las circunstancias adversas. Si todo fuera perfecto, no tuviéramos circunstancias adversas, no sería necesaria la fe, pero habla la palabra que nosotros como justos debemos vivir por fe, es decir, que cada caminar en nosotros es nuestro estilo de vida. También la fe tiene que ser ese estilo de vida también en nosotros, porque por el poder de la fe nosotros caminamos en esa justicia. Fuimos justificados también, y por esa fe nosotros creemos que así debe ser. La fe aumenta y se hace carne en nuestra vida cuando pasamos circunstancias adversas, porque ahí es donde va a ponerse a prueba la fe, ahí es donde vamos a estar en esa fe declarando, en esa fe, por el poder de la fe creyendo. Es ahí donde va a aumentar la fe, y como justicia de Dios, como dice que somos justos, tenemos que vivir en fe, o sea, todos los días de nuestra vida hacerlo en fe. Sin duda alguna, nuestra vida, como dice mi querida hermana, es vivir en fe. Y quiero llevarlo un poco para ampliar este tema en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Atiende bien, Hebreos capítulo 10, versículo 39, y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservar el alma. Qué precioso. Si nosotros tenemos fe, nuestra alma va a ser salva, la va a preservar el Señor de todo problema, de toda circunstancia, de todo enemigo, inclusive de aquel que ya fue vencido hace 2000 años, Marquito. Amén. Nosotros creemos y avanzamos. De hecho, este versículo trae a mi mente cuando las personas comparten el mensaje sobre la fe, nosotros nos inspira a seguir avanzando. No importa que no veamos quizás a Jesucristo físicamente, a Dios físicamente, no podamos quizás tocarlo como deseamos para confirmar nuestra fe, diría alguien, pero nosotros seguimos avanzando y progresando porque nosotros seremos los que recibiremos el galardón, aquello que nos espera, porque nosotros creemos en su fe, creemos en su obra, creemos en su plan y en su diseño. ¿Por qué quizás turbarnos? ¿Por qué querer dejar a un lado aquello que nos mantiene de pie, aquello que mueve montañas, aquella fe que levanta muertos? Así que sigamos creyendo en sus obras, en sus planes y en su diseño. Y también, Marco, la fe nos distingue de los demás. Eso es muy importante. El ser humano que no conoce del Señor desconoce qué fe. Simplemente, sí, una esperanza. Ellos creen que la fe es una esperanza, nada más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento limitado, porque no conocen la palabra de Dios. Qué tema tan importante estamos viendo nosotros en esta preciosa tarde, tiempo de bendición sin duda alguna, pero venimos con más luego de esta pausa comercial. No te desconectes aquí en Embajadores del Reino. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Seguimos con la programación de Embajadores del Reino, un programa diferente. Y ahora vamos a desarrollar este espacio de preguntas que las personas a través de nuestro número celular han dejado para ellos quizás salir de las dudas de cosas que en su corazón han guardado. Y nuestra primera pregunta es para nuestra amada invitada y dice: yo sé que Dios puede sanar a las personas si yo tengo fe al orar, pero ¿qué sucede si Dios está procesando y yo estoy orando con mucha fe? Bien, por medio de la fe también a lo que oramos necesitamos discernir
si el Señor está procesando a una persona y quiere hacer algo con ella en medio de un proceso, en medio tal vez de una enfermedad, quiere tener un encuentro personal por quien estamos orando. Entonces también la fe nos lleva a discernir el tiempo que de verdad debemos orar y cómo debemos orar, porque ese es el poder de la fe, de que creemos, que discernimos, de que podemos ver cómo orar bajo la voluntad del Señor. Eso es importante, hacerlo, no quererlo hacer a nuestra manera, sino por la fe, creyendo que se hará la voluntad del Señor sobre por quién estamos orando. Pero aunque Dios sí hace milagros, pero también a veces me quiere tener encuentros personales a través de un proceso con alguien. Amén. Mi hermana María, espero que su pregunta haya sido respondida y recordemos de que en los planes y el diseño del Señor todo tiene su hora bajo el sol. Pastor, pregunta Adrián Villavicencio, dice, ¿cómo yo puedo madurar y procesar mi fe? Adrián, importante pregunta que me estás haciendo en esta tarde. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo, aquel pasaje bíblico que nos narra el Evangelio de Lucas y de Juan cuando los apóstoles se encontraban en la barca, ¿verdad? Y de repente ellos ven a la orilla una persona que está caminando sobre las aguas. Y el apóstol Pedro, como siempre intrépido, pregunta, Señor, si eres tú, permíteme yo ir donde estás tú. Y el Señor le dice, ven. Enseguida baja Pedro, da 2, 3 pasitos, ¿verdad? Y camina sobre el agua también. Esto es importante conocer, que Pedro caminó, me imagino unos 2, 3 pasitos, ¿verdad? Pero enseguida vinieron las olas, vinieron los vientos, ¿verdad? Y él dejó de verlo a nuestro Señor Jesucristo y comenzó a atemorizarse. Entró el temor en su corazón, entró el miedo en su mente, en su ser y comenzó a hundirse. En otras palabras, las circunstancias del mundo lo absorbieron. Por eso es importante, Marco, respondiendo ya a esta pregunta, que nosotros tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Si Cristo lo dijo es porque es así. Y yo confío en Él, vivo por Él y vivo para Él. No importa las circunstancias que estén a mi alrededor. No importa si 10,000 están a un lado y 10,000 al otro lado. No importa. Él no te va a el maligno no te tocará porque tú estás confiando en la roca que es Cristo Jesús y esa es tu fe. Amén. Gloriosa palabra del Señor. Mi amada, dice la hermana Juana Salazar, ¿qué hago yo cuando estoy perdiendo la fe? Bien, si usted como hijo de Dios está perdiendo la fe, busque personas maduras en la fe que le puedan ayudar en sus circunstancias. Busque personas, porque en la multitud de sabios está el consejo, que le puedan ayudar a superar ese momento, porque puede pasar, alguien en la audiencia puede estar sucediendo que su fe está decayendo o usted ve que no está creyendo por algo, una promesa o algo que el Señor ha dicho sobre su vida. Busque personas maduras en la fe que le puedan ayudar orando y haciendo que su fe aumente, orando para que el Señor aumente la fe en medio de las circunstancias. Amén, amén. Pastor, tenemos la última pregunta hecha por Claro que sí. Kevin Rosales. Dice, Pastor, ¿qué sucede si la gente cristiana que supuestamente tiene fe está siendo perseguida? ¿Por qué su fe no se le es suficiente para poder salir del hoyo? Bueno, interesante pregunta. Indudablemente en la actualidad existen muchos hermanos en diferentes partes del mundo que son perseguidos, son maltratados, son tomados prisioneros, inclusive llegan hasta la muerte, ¿verdad? Pero ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios muchas veces para que las personas que conocen a estos hermanos, ¿verdad?, que han dado su vida por el Señor, vayan también a los pies de Cristo. Ese es el propósito. Muchas veces hay personas que sufren algún tipo de accidente. Todo lo que ocurre en este planeta es porque tiene un propósito específico de parte de Dios, para que una persona o varias personas vayan a su encuentro, lo busquen realmente. Yo recuerdo claramente, Marquito, aquel acontecimiento del 16 de abril, ¿verdad?, de algunos añitos ya atrás, cuando hubo aquel terremoto terrible aquí en nuestro país, en la ciudad de Manta, cuando muchos, luego del terremoto, comenzaron a salir de sus casas y se arrodillaron y recién en ese momento se acordaron del Señor, ¿verdad?
al instante, al día siguiente, yo veía cómo las iglesias estaban abarrotadas, estaban llenas de hombres y mujeres buscando la presencia de Dios. Pero luego pasó el tiempo y esa fe menguó. Esa fe, en otras palabras, no era verdadera, era una fe falsa, sin duda alguna, Marquito. Amén, amén. Esperamos que cada una de sus preguntas hayan sido respondidas con eficacia. Sabemos que la palabra del Señor está para restaurarnos, guiarnos y llevarnos hacia su luz perpetua. Así que muchísimas gracias por compartir sus preguntas y sus dudas. Recuerden que estamos prestos para guiarlos, para enseñarles a través de la palabra lo que Dios puede hacer en nuestros corazones y en nuestra vida. Cerrado este espacio, queremos dar el inicio para la reflexión de este maravilloso tema del poder de la fe. Mi querida hermana, mi querido hermano, yo quiero hacerte una invitación para que tú realmente vayas de fe en fe, caminando siempre de peldaño en peldaño, avanzando siempre, no importa lo que pase en tu caminar. No veas con los ojos del ser humano, mira con los ojos de la fe. Así vivieron muchos hombres y mujeres en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y hoy nosotros también debemos vivir de esa manera. Yo te pongo rápidamente como ejemplo, yo decía en mi intervención anterior, cómo Adán y Eva, luego que pecaron, luego que sus hijos, uno mató al otro, ¿verdad? Por esa fe es que el Señor les concedió esa bendición de tener otro hijo llamado Seth. Por esa misma fe, Abraham fue llamado sin conocer del Señor, fue llamado y obedeció. Miren el poder de la fe. Actuó rápidamente en Abraham. Abraham era un idólatra con toda su familia, pero le habló el Señor y él, sin dudarlo 2 veces, dejó todos esos ídolos, dejó todos esos dioses y se fue tras la voz de Jehová, nuestro Padre eterno. Enoc, por su fe, fue traspasado, no vio muerte en este mundo, ¿verdad? Por su fe nosotros podíamos nombrar aquí a muchos, ¿verdad? Isaac, por su fe bendijo y tuvo su hijo y Jacob. Jacob por su fe tuvo 12 hijos varones y una mujercita. Y estos 12 varones fueron las 12 tribus de Israel. Por fe José pudo vislumbrar el cautiverio también que iba a pasar el pueblo hebreo. Y que más adelante, luego de ser tomado prisionero y estar preso por 7 años, José fue el segundo al mando debido a la obediencia que tenía de nuestro Señor Jesucristo. Por fe, Moisés pasó un proceso realmente, yo diría extraordinario, que 40 años adiestrándose, preparándose en el mundo con toda la sabiduría del antiguo Egipto. Hoy podemos decir que Egipto es el mundo, ¿verdad? Luego 40 años en el desierto preparándolo el Señor para que mengue esa paz, para que mengue de pronto esa soberbia que tenía Moisés, porque él era un príncipe de Egipto, ¿verdad? Entonces, para que vaya creciendo esa mansedumbre que hubo en su corazón. La palabra de Dios nos certifica que el hombre más manso, sin duda alguna, fue Moisés. Yo quisiera llegar a ese nivel de fe y de mansedumbre que tuvo Moisés. Y así podríamos hacer, mis queridos hermanos, narrarte hombres y mujeres, que nos faltaría tiempo. Y aquí la palabra de Dios también nos dice la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Samuel, de todos los profetas, de los apóstoles, mis queridos hermanos, de Pablo. Entonces, hoy yo te invito a que nosotros realmente vayamos desarrollando nuestra fe, creciendo nuestra fe, para que nosotros podamos ejercitar ese poder de fe en todo lugar que nosotros vayamos, en todo lo que hagamos, en todo nuestro pensar y en todo nuestro hablar. Amén. Nosotros nos sentimos agradecidos con el Señor porque nos ha dejado escrito en su palabra aquellos hombres que vivieron por fe y que nosotros también lo podemos lograr. Así que sigamos creyendo en el Señor, sigamos creyendo en sus obras, porque Él ha diseñado un plan perfecto para cada uno de nosotros y el poder de la fe nos acerca hacia ese plan. Así que queremos invitar a nuestra amada invitada a que pueda orar por este maravilloso tema, aún por los corazones, por el espacio, y que Dios pueda hacer su obra perfecta. Bien, amado Padre Celestial, te damos gracias por este programa Embajadores del Reino que está llegando a esa audiencia en esta tarde, Señor, ahí con el poder de la fe. Oro, Señor, para que cada persona que está viendo este programa, Señor, y que su fe haya menguado, Señor, o esté pasando situaciones adversas, oro para que en este momento el Señor aumente tu fe, que puedas ver ese poder hecho una realidad en tu vida, que el cielo por
la fe sea atraído hacia tu vida, tu familia, hacia tu empleo, tus negocios en el nombre de Jesús. Oramos para que por el poder de la fe veas hecho y tengas la convicción de que aunque no veas, hecho está, porque el Espíritu Santo está poniendo el querer como el hacer para que por también esa fe con obras tú puedas ver hecha realidad las cosas, las promesas de Dios, lo que ha dicho sobre tu vida. Oro para que el poder de la fe sea desatado sobre tu vida, tu ministerio. Si nos están viendo ministros, también oro para que ustedes tengan esa fe, ese poder para continuar y avanzar en la obra del Señor, alcanzando las almas para la salvación. Y a cada persona que esté pasando situaciones adversas también, que la fe aumente y que sepan discernir los tiempos del Señor, si están pasando una prueba, una circunstancia, o si el Señor está tratando con tu fe en medio de ese tiempo. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y hemos llegado a la parte final de este su programa, que a cual más pone a inspirar el corazón y a comprender los misterios que Dios ha dejado en su palabra para nuestro corazón. Así que muchísimas gracias por haberse conectado a este su programa de Embajadores del Reino, un programa diferente. Y muchísimas gracias, pastor, por haberme invitado y tenerme aquí como animador, y también a usted por darse el tiempo de estar aquí. Gracias, Marco, es un gusto haberte tenido aquí, y a cada uno de ustedes también haber compartido esta programación como es Embajadores del Reino. No te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Agradecer también aquí a nuestra querida sierva invitada María Fernanda de Ramos. Amén, muchas gracias, muy gozosa de estar compartiendo con ustedes este tiempo en Embajadores del Reino, un programa diferente. Sean muy bendecidos también en la audiencia, sigan conectándose por la señal de Cristo TV Oficial, un programa que les va a bendecir mucho a sus vidas. Bendiciones. De mucha bendición también es el closet de Luis y Xiaomi. No se olvide de visitarlo, Avenida 9 de Octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca. Recordándole todos los días de programación que tenemos martes y jueves a las 6 de la tarde. Tiene una cita con Dios para comprender y aprender de la palabra. Así que tengan una excelente tarde cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima programación de Embajadores del Reino. Bendiciones.